Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico de hoy miércoles 28 de octubre del año 2020. Vamos a iniciar el estudio, vamos a estar iniciándolo en este momento. El tema que tenemos para hoy es los 8 básicos del creyente, que es una continuación de que iniciamos hace unas semanas, que corresponde a 8 conceptos básicos relacionados con la vida del creyente, del cristiano. Ya hemos estudiado un poco acerca de las religiones, que fue el primer tema, o sea, la primera conversación, la introducción a este tema de los 8 básicos del creyente. Y iniciamos con el por qué tantas religiones, cómo es que el ser humano necesita de la religión para restablecer una relación perdida que tiene con Dios, que se perdió en Génesis capítulo 3. También investigamos acerca de qué fue lo que originó ese rompimiento en la relación de Dios con el hombre. Lo hemos conversado también en su momento. Y cómo perdón, estoy tratando de monitorear la conversación, de cómo ese rompimiento de esa relación con Dios que se dio en Génesis ha afectado a toda la humanidad. También conversamos de que pues, el ser humano trata de tener esa relación con Dios, de buscar esa relación con Dios en algún sentido. Sin embargo, para el ser humano es imposible, es realmente imposible poder acercarse al Señor, porque el hombre está separado de Dios. Ya lo hemos visto, lo hemos conversado en otras ocasiones. El tema de hoy tiene que ver con cómo llego yo a ser salvo. ¿Cómo llega usted a ser salvo? ¿Cómo recibe salvación? ¿Cómo recibe el perdón de pecados, que es ese problema tan serio que nos separa de Dios? Hoy vamos a estar viendo algunos versículos, son realmente bastantes, por lo que voy a compartirles en la pantalla la lista de los versículos. Ahí los tienen para que los puedan tomar nota ahora en el transcurso de la conversación. El versículo base de nuestras enseñanzas de los miércoles es Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Como les decía, esta es la quinta parte, y el tema o subtema es la salvación por la fe sola. Dios en su soberanía estableció una forma, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para proveer redención a la humanidad, y un medio que es la fe. No estableció ritos, ni fórmulas, ni oraciones, ni otras cosas, solamente la fe personal, o sea, y con fe personal me refiero a la fe de cada una, de cada persona, de cada quien, en la obra que él estableció como medio y propósito de redención. Todas las personas, absolutamente todas las personas, son llamadas por Dios al arrepentimiento. Es decir, un cambio de dirección, cambiar el rumbo que llevamos en nuestra vida, ya sea una vida religiosa, hundida en el pecado o indiferente a la vida espiritual.
Y Él nos llama a volvernos a Él conforme a su plan y su voluntad para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para tener perdón de pecados y tiempos de refrigerio espiritual. Estoy usando términos que están en la Escritura, en el libro de los Hechos, concretamente en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahí está el término de ese refrigerio espiritual que Dios provee por medio de la sangre de Cristo. Y en 2 de Pedro 3:9, que ese sí lo voy a leer para ustedes, lo voy a buscar acá en mi Biblia. Y espero que ustedes tengan ahí a mano Biblia, papel y lápiz para que tomen nota. 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo ven? Que todos procedan al arrepentimiento. Es así que Dios llama a todo ser humano porque el interés de Dios es que la gente venga al arrepentimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa arrepentimiento, pero el arrepentimiento es el llamado que hace Dios a toda la humanidad. Es una oferta que Dios hace a toda la humanidad para que podamos recibir perdón de pecados y salvación. Ese es el plan de Dios que se originó allá muy lejos, antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das, por la bendición, Señor, que es poder vivir, Señor, aún en medio de las dificultades, Señor. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Y si estamos vivos y permanecemos en vida, Señor, es porque aún hay cosas pendientes por hacer en tu plan para tu obra, Señor. Ya sea, Señor, para ser edificados en tu palabra, para servirte, Señor, o para que personas reciban salvación, personas que no te conocen. Oro a ti, Señor, para que si hay alguien que está viendo este mensaje y que no te conoce, que tu Espíritu Santo le esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que pueda venir a los pies del Señor Jesucristo y recibir salvación. Oro por todas aquellas personas también que están en necesidad, ya sea económica, espiritual o de salud, para que según tu voluntad, Señor, tú les prosperes, les proveas, Señor, y les sanes. Te damos gracias de antemano, Señor, sabiendo que todo está bajo tu cuidado y tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que todas las personas somos llamados al arrepentimiento. Ahí lo están viendo ustedes en su pantalla, ¿verdad? La palabra arrepentimiento en la Biblia tiene un sentido que no es el que nosotros generalmente entendemos. La palabra arrepentimiento en la Biblia tiene una idea de un cambio de dirección. Nosotros entendemos, culturalmente hemos entendido como arrepentimiento, aquel acto de pesar interno sobre algo que hicimos. Es decir, yo me arrepiento de haber perdido el tiempo hoy, por ejemplo, de haber estado vagueando y no haciendo las cosas que tenía que hacer. O yo me arrepiento, hablando en términos espirituales, de algún pecado que yo cometí en algún momento. La Biblia, si bien es cierto, en algunos pasajes le da esa connotación. El arrepentimiento en términos de salvación, en términos de perdón de pecados, el arrepentimiento tiene que ver más con un cambio de dirección. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo, por ejemplo, he practicado una religión por muchos años, una religión no cristiana evangélica, si yo no he practicado una religión, he practicado una religión por muchos años, en la cual Jesucristo no es el centro de mi vida, pues yo he sido religioso. Mi arrepentimiento consiste en volverme a lo que la palabra de Dios me enseña. Si yo, por ejemplo, he considerado que soy muy bueno, que no necesito de una religión y que hay personas peores que yo y que por tanto, al compararme con ellas, pues yo merezco, digamos, el favor de Dios. El arrepentimiento consistiría en admitir que efectivamente no soy
tan bueno como yo creo, bajo los parámetros de Dios, ¿verdad? Bajo el estándar divino, y que necesito de un Salvador. Y en realidad todos necesitamos un Salvador. ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, si yo soy del todo no creyente, es decir, ateo, por ejemplo, ¿cuál sería el arrepentimiento? Admitir que hay un Dios. Admitir que hay un Dios que ha creado todas las cosas, que tiene un poder divino, que ha diseñado todas las cosas creadas. Y el arrepentimiento sería en volverme hacia ese Dios, que es el Dios de la Biblia. Entonces, arrepentimiento significa un cambio de dirección de 180 grados. Entonces, yo voy para acá en este sentido. Mi arrepentimiento es irme en el otro sentido, alineado con lo que la palabra de Dios dice, por supuesto. ¿Ya? Estamos hablando en términos de la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es admitir que somos pecadores, ya es un tema que hemos visto semanas atrás. También arrepentimiento es reconocer que al ser pecadores, porque nacemos pecadores, requerimos de algo o alguien que resuelva ese problema de pecado que tenemos, ese problema de raíz de pecado que tenemos. Por cierto, les recomiendo ver el mensaje del púlpito del domingo 25 de octubre, donde toco ese tema. Pero el arrepentimiento es, volviendo al camino, el arrepentimiento es reconocer que soy pecador porque nací pecador, que necesito de algo o alguien para resolver mi problema de pecado y restablecer la comunión con Dios. Ese alguien o algo, ese camino es Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, no es que es un camino o una verdad, no, es el camino. Cuando usted dice Él, está definiendo un único camino. Entonces, siendo así las cosas, yo les voy a presentar en la pantalla, por eso es que hoy estoy compartiendo la pantalla para que tengan tiempo de copiar estos versículos. Estos versículos que ustedes van a ver acá son algunos, y quiero resaltar, algunos versículos bíblicos que tienen que ver con la salvación por la fe. No por ritos, no por obras, no porque cumplamos ciertos requisitos, no porque seamos muy buena gente, no porque seamos especialmente diferentes, no. Estos versículos que ustedes están viendo en pantalla, que espero que tengan oportunidad de copiarlos, los voy a dejar ahí. Y me voy a limitar a leer solamente algunos para hacer comentarios solamente de algunos, porque el tiempo no nos alcanza para estudiarlos todos. ¿Verdad? El tiempo no es suficiente como para ponernos a leerlos todos y desarrollarlos todos. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos desde el 15 hasta el 18. Ahí yo puse desde el 16, pero podemos leer desde el 15. Dice así, lo voy a leer para ustedes. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Perdón, me quedé en segunda de Pedro. Perdón, me quedé en segunda de Pedro. Ahora sí, disculpen. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18, dice así. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque perdón, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 del capítulo 3 de Juan dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos en estos pocos versículos que tenemos acá, que varias veces se menciona la palabra creer. Creer es fe. Eso es creer, es fe. O sea, mi fe se expresa, se manifiesta en que yo creo algo. Yo creo que hoy es miércoles. Y es miércoles, ¿verdad? Pues igual aquí la Escritura nos dice que debemos creer en Jesucristo para que tengamos vida eterna, para que no nos perdamos. Y lo reitera varias veces, lo menciona varias veces. Vean que aquí en Juan capítulo 3 no está diciendo que además de creer tengamos que hacer otra cosa. No tenemos que hacer otra cosa. Dice, el que cree en el Hijo se refiere a Jesucristo, tiene vida eterna. Ven, el que cree tiene vida eterna, o sea, no hay que agregarle nada. Ahí no dice el que cree y tal cosa, el que cree y hace tal otra, el que cree y no, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo dice muy claramente, no está hablando de ninguna otra condición, de ninguna otra, perdón, cosa más que de creer. Unas páginas más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 4, el mismo Señor Jesucristo está hablando y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Igual en este podemos ver varias cosas. Creer en Dios, quien envió a Jesucristo, Juan 3:16, por ahí lo dice. Dice que tiene vida eterna, pero agrega aquí un detalle adicional. No vendrá condenación. Vean si la escritura es clara, que no le agrega absolutamente nada más a la fe. Cuando nuestra confianza, nuestra fe está depositada en la obra de Cristo, perdón, no necesitamos agregarle nada. Hay muchas personas, muchas denominaciones que quieren agregarle cosas a la fe. Y ahorita vamos a ver algunas, si nos da tiempo, ojalá que sí. Pero si no, ahí están los versículos, cópienlos por favor y los estudian en su casa. De hecho, estas conversaciones de los miércoles se llaman estudios en casa porque se envían, disculpen, el problema está transmitiendo en vivo de cómo definitivamente el diablo se atraviesa. Es increíble cómo se ha atravesado hoy. Pero es importante el tema que estamos hablando. El tema que estamos hablando es la salvación por la fe, no por las obras, no por los actos, no por los ritos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una salvación que provee Dios en su plan soberano por medio de Jesucristo, al cual accedemos nosotros nada más y nada menos que solo por la fe. Y leíamos Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y agrega, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Clarito, es clarito. No hay que agregarle absolutamente nada. Es la fe en la obra de Cristo lo que nos da el perdón de pecados y la salvación, la vida eterna. Hay denominaciones, les decía, y hay grupos que dicen, usted tiene que agregar X o Y. Tiene que ir a las reuniones de la iglesia los días tal. Si no es el día sábado, voy a ser concreto. Y el día sábado es el día de la reunión. No, el Nuevo Testamento habla bien claro que la iglesia en un inicio se reunía los días domingo. Y ahí más adelante aclara que incluso las reuniones pueden hacerse cada día. Cualquier otro día, perdón, incluso hoy miércoles. Nosotros nos reunimos normalmente los miércoles en la iglesia cristiana, la verdad, para hacer estudios bíblicos. Entonces, ese apego a la ley es absolutamente
es absolutamente fuera de contexto en la vida de la iglesia cristiana, en la época de la gracia. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué otras cosas tenemos? En Romanos capítulo 1, versículo 17, les voy a dejar, como les digo, ahí la pantalla, todos los versículos, porque no los voy a leer todos, porque sería demasiado extenso. Ahora ya habría que ir analizando uno por uno. Pero en Romanos 1:17 dice la escritura así, vamos a ver. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. No es la justicia de nosotros los hombres. Ahí es donde entra aquel detalle que yo les decía, puede ser que alguien se sienta muy bueno. Puede ser que alguien efectivamente sea una persona muy honorable, respetada, respetuosa, pero no por eso va a heredar la salvación, porque todos nacemos pecadores. Romanos 3:23, un tema que ya hemos visto en otras ocasiones los días miércoles y los días domingo. Todos necesitamos de salvación en Cristo, porque todos estamos separados de Dios. Entonces la justicia de Dios se revela por fe. Un poquito más adelante, en esta misma carta a los romanos, hay una porción de la escritura en el capítulo 3, que va a partir del versículo 9. No los vamos a leer todos, vamos a leer unos seleccionados que ustedes tienen ahí en pantalla. Por ejemplo, el 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ve? Ya aquí nos puntualicen, nos detalla un poquito más la fe en Jesucristo. No es la fe en una piedra, no es la fe en una imagen. No hay corredentores, hay un único redentor y un único camino al Padre que es Jesucristo. Hechos 4:2. No hay ningún otro camino. La fe en Jesucristo, únicamente la fe en Jesucristo. Ahí mismo, en el versículo 30 del capítulo 3 de Romanos, dice, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir el término circuncisión o incircuncisión? Quiere decir, se está refiriendo a los judíos y a los no judíos. Circuncisión, judíos. ¿Por qué? Porque ellos practicaban la circuncisión como señal de pacto con Dios e incircuncisión todos los demás. Entonces dice acá, la justicia por la fe para todos, está disponible para todos, por la fe, repito, por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, que ahí lo tienen anotado. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Dice la carta a los Efesios que nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso es que dice aquí, tenemos paz para con Dios, porque antes estábamos en rebeldía sin Cristo. Sin Dios en el mundo, sin esperanza en el mundo, dice Efesios 2:12. Esa es la situación del hombre separado de Dios, una persona sin esperanza y sin Dios, aunque sea religiosa, aunque practique la religión que usted quiera, pero es sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pero Romanos 5:1 dice que nosotros hemos sido justificados. ¿Eso qué quiere decir? Declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo, de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Gálatas, la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Vamos a buscarla. Capítulo 2. Vamos a ver. Versículo 16. Dice así. Préstenle atención. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué se refiere con obras de la ley? Aquí se refiere a guardar ciertos ritos, ciertas condiciones y ciertas obligaciones o leyes o reglamentos para poder agradar a Dios. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice muy claramente que absolutamente nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo, solamente por la fe en Cristo. Nadie puede ser tan bueno que cumpla la ley de Dios. Yo siempre hago esta analogía. La ley de tránsito en Costa Rica establece un X cantidad de artículos y reglamentos que todo aquel que maneje un vehículo debe cumplir. Incluso hasta los peatones deben cumplir con ciertas regulaciones de la ley de tránsito. Pero, por ejemplo, si alguien se estaciona en una zona prohibida, si bien es cierto, no desobedeció una señal de alto, pero por haberse estacionado en una zona prohibida, ya infringió la ley de tránsito. O sea, basta infringir un solo punto de la ley para haber infringido toda la ley. Eso es lo que dice Pablo. Nadie puede cumplir con la ley de Dios. Nadie puede cumplir con los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios quedaron escritos, Dios los dejó escritos, según lo que dice el apóstol Pablo, para que nos diéramos cuenta que somos pecadores. Es como cuando usted pone un nivel o una plomada en una pared. La plomada le hace evidente a usted si la pared está bien hecha o no está bien hecha, o el nivel le hace ver si está bien o no está bien hecho lo que usted está haciendo. La ley es ese parámetro, esa plomada o ese nivel que establece el valor moral de Dios que nadie puede cumplir. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores, porque estamos separados de Dios. Esa es la razón. Por eso no lo podemos cumplir. Entonces, ningún hombre puede cumplir con la ley de Dios. Más específico también es ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, solo hay hijos de Dios de aquellos que guardan la fe en Cristo. No dice por aquellos que tienen la fe en Cristo y además hacen tal cosa. No, es solamente por la fe. Gálatas 3, 26. Entonces nosotros tenemos que tener muy claramente definido y entendido que la salvación es por medio de la fe en Cristo. La salvación no es un asunto de ritos, no es un asunto de moralidad, no es un asunto de ser buena persona, no es un asunto de ser religioso, todo lo contrario. Cierta religiosidad son estorbos de Satanás para distraerlo a uno del verdadero camino que es Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, es tan radical, tan explícito, tan claro, tan contundente que es necesario que lo leamos literalmente de la Escritura. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, refiriéndose a Jesucristo. Vean que no está hablando de hacer, está hablando de creer, está hablando de fe, está hablando de creer en la persona y la obra de Cristo. Vean qué interesante. No está hablando de ningún otro requisito de condiciones o qué sé yo. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ven? Y ahí está hablando Jesucristo. El que cree. Solamente el que cree, nadie más.
¿Quién más? No se ocupa otra cosa. Es un asunto de fe. No permita nunca. Si usted asiste a una iglesia que se llama cristiana, no permita nunca que le pongan cargas que la Biblia no dice. No permita que le digan que la salvación hay que agregarle conducta. No permita que le digan que a la salvación hay que agregarle algún tipo de obra, algún tipo de servicio en especial. No, porque la salvación es algo que se recibe por fe en la obra de Jesucristo. Nosotros queremos ser enfáticos en eso. Queremos ser muy enfáticos porque nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas, la cantidad de denominaciones, de iglesias que le dicen a usted, reciba a Cristo, pero además haga tal o cual cosa. Reciba a Cristo, pero además tiene que. Reciba a Cristo, pero además haga tal cual cosa. Tal cosa no existe. Hemos visto algunos versículos, no todos, solo unos, que nos hablan acerca de la salvación por medio de la fe, nada más. Dice Gálatas 2:21, vean qué interesante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La salvación no es un asunto de guardar la ley. Y no leí intencionalmente un versículo muy famoso, un pasaje que en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, del que se habla mucho, que la fe es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra ya la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió, Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, que es la separación eterna de Dios. Él cumplió, Él hizo porque la obra, Él sufrió el castigo que nosotros debimos haber recibido. Ahí es donde nosotros depositamos la fe de que Él murió por nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador, y nuestra fe en Él nos da perdón y nos da vida eterna. Le invito a que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, que reciba la vida eterna, para que reciba tiempos de refrigerio, que reciba la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches. Y nos vemos el domingo y, si Dios lo permite, también el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.